Para la siguiente disertación es una gran alegría presentar a Mauricio Cuto López. Mauricio es un reconocido guionista y director audiovisual con una impresionante trayectoria de trabajo en proyectos exitosos de cine y televisión, tanto en Chile como en el extranjero. Además de su trabajo en la industria audiovisual, está comprometido con la promoción del empoderamiento y la formación de personas con discapacidades sensoriales, físicas, mentales, intelectuales y del desarrollo. Trabaja actualmente dentro de un equipo interdisciplinario que busca crear condiciones que permitan la plena participación social y política de estas personas en Chile. Como adulto autista, su interés de investigación se centra en la exploración de nuevos métodos de identificación, especialmente en la población mayor sin identificación formal y en la comprensión de las diversas conductas adaptativas de la población adulta. Con un enfoque de derecho en pos de una sana convivencia, Mauricio busca promover la inclusión social y el bienestar de las personas neurodivergentes. En esta oportunidad nos hablará sobre doble excepcionalidad, autismo y altas capacidades. Un tema muy interesante y relativamente poco explorado. Muchas gracias, Mauricio, por tu aporte. Muy bienvenido. No sé si se han dado cuenta, pero cuando buscamos información sobre autismo, solemos encontrarnos con diversos conceptos. Déficit, dificultades, problemas, falta de. Mientras que cuando hablamos de altas capacidades, que espero prontamente podamos cambiarle el nombre a este neurotipo, solemos encontrarnos con palabras como competencias, talentos, inteligencia y dotación. Son dos conceptos que parecían ser usados comúnmente como antónimos: las cualidades versus los defectos, los privilegios versus las carencias, lo bueno versus lo malo. Son dos mundos tan distintos, con trayectorias del desarrollo tan opuestas, que pareciera que solo puedes pertenecer a uno de esos colectivos, como si no pudiesen convivir entre ellos. O al menos eso es lo que nos han hecho entender. En la foto estoy yo junto a mi hermana melliza Tamara. Desde muy pequeños tuvimos trayectorias bastante distintas. Ella era una chica muy estudiosa, tranquila y que destacaba por el gran esfuerzo que siempre realizaba para tener un buen rendimiento académico. Por otra parte, yo nunca fui la infancia más estudiosa, ni mucho menos la más tranquila. En reiteradas ocasiones llamé a mis padres para conversar sobre mi mal comportamiento y cómo no podía quedarme quieto en clases, distrayendo al resto de mis compañeros. Era lo que muchos llamaban un niño problema. Pero la disyuntiva se presentaba cuando evaluaban mi rendimiento. Tenía calificaciones altas, casi tan altas como la de mi hermana, que era la mejor del curso. Y si alguna profesora me regañaba por reptar por el salón de clases en vez de prestarle atención y me preguntaba qué fue lo que dije, yo podía responderle palabra por palabra lo que había dicho. Entonces, el problema en ese caso no era mi aprendizaje, sino la experiencia de aprendizaje de mi entorno y cómo mi propia existencia podía molestar o importunar. Para darles un contexto más específico, debo partir del relato con mis primeros años en el sistema escolar. Cuando aún era una infancia, tuve varios desafíos en la comunicación. De hecho, no desarrollé lenguaje oral hasta los 7 años. Según me cuentan mis padres, solo gemía y lloraba para comunicar mis necesidades. Ni siquiera apuntaba. Gran elemento cuando tengamos que hablar sobre la evaluación de los equipos médicos y educacionales de la época. Al parecer, creía que era una obligación por parte de quienes me rodeaban tener que saber lo que yo quería. En el sistema escolar chileno, a los 7 años, debes empezar a escribir y leer. Es parte de los hitos del aprendizaje esperado. Pero para una infancia como yo, que no tenía ni lenguaje oral, ni lo que los médicos describían como intención comunicativa, era bastante poco probable que pudiera alcanzar esos hitos, menos si los apoyos indicaban. Pero para los equipos médicos y educacionales de la época, ¿qué era esta intención comunicativa? Básicamente era cualquier esfuerzo por parte de la infancia por querer comunicarse. Por desgracia, estoy hablando de principios de los 90, no se reconocía ni el llanto ni los gemidos como una forma de comunicación efectiva. Hablar y apuntar, las expresiones más básicas y evidentes de la comunicación, por otra parte, sí lo eran. Para mis padres yo me comunicaba bastante bien. Más o menos habíamos logrado un sistema de comunicación donde ellos podían entender perfectamente lo que necesitaba dentro de los parámetros familiares. Pero evidentemente esto no era suficiente para la escuela o el colegio.
Ahí fue cuando llamaron a mis padres para conversar sobre mi continuidad en el sistema regular de educación. Estaba quedándome atrás y estaba retrasando a mi hermana, que estaba más preocupada de mi bienestar que de educarse. O al menos eso era lo que el profesorado arguía. De la noche a la mañana comenzaron las visitas regulares a diversos equipos médicos, psiquiatras, neurólogos, pediatras y también otros profesionales, especialmente fonoaudiólogos y terapeutas del lenguaje. Estaban buscando si este no desarrollo de la oralidad era algo motor o, como se mencionaron en varias sesiones, solo flojera. Como pueden deducir de esta ponencia, era la opción 2. No, no era ni la una ni la otra, pero ya vamos a hablar de esto. Con esta respuesta, no existe impedimento físico para desarrollar el habla, la escuela nos puso un ultimátum como familia. Mauricio, quien les habla, tiene todo el periodo lectivo para aprender a hablar, a escribir y leer. Si no lo logra, debe repetir el curso. Y de no lograrlo en este segundo intento, debe buscar otra alternativa de educación. Que como otra alternativa de educación se referían muy polite y educadamente a una escuela diferencial o no educarme del todo por si no quedaba muy claro. Ante estos escenarios, mi familia, que ya lo había intentado antes sin éxito, comenzó a buscar respuestas con respecto a mi comportamiento retraído, evidentemente la falta de oralidad, desafíos sociales y otros. Incluso mi madre me comenta que cuando tenía solo unos meses me decían el cara de combo, o lo que ustedes pueden entender como el cara de piña, porque como nunca sonreía, parecía que estuviese enojado todo el tiempo. Entonces, para que la familia y amistades no se lo tomaran personal, mi madre les decía que era un poco autista. No porque supiera algo sobre autismo, sino que era lo que escuchaba de los pediatras y otros profesionales a los que asistía a mi tan corta edad. Un poco autista, pero no tanto. En esa época, el autismo era asociado a la discapacidad intelectual, al menos en Chile. Y sí, tampoco puedo creerlo, pero era así. Cuando asistía entonces a las sesiones de los equipos médicos, de lo primero que se hablaba era de autismo. Así que se me derivaba inmediatamente a la aplicación de la herramienta, en este caso el BISC. Las pruebas, no hice solo una, hice más de una, siempre salían por sobre la media, así que descartaban el autismo inmediatamente. Lo que los diversos equipos médicos decían era que era demasiado inteligente para ser autista, pero muy autista para ser inteligente, o lo que podríamos categorizar actualmente como altas capacidades. Así que viví hasta mis 33 años sin ninguna identificación formal, sin apoyos, sin abordajes y pensando que era una suerte de oveja negra que no calzaba en los ambientes donde me relacionaba. Y bueno, sí, si se lo estaban preguntando, aprendí a hablar, a escribir y a leer en ese periodo lectivo, en menos de 10 meses. Algo que cambió aún más la visión que tenían los equipos multidisciplinarios de mi persona. Se entendía que solo fue un evento y se descartó cualquier tipo de nuevos abordajes. A los 33 años me entregaron la identificación formal de autismo y a los 36 la de altas capacidades. Estos 3 últimos años han sido de constante descubrimiento y aprendizaje por lo mismo. Actualmente me identifico como una persona 2EA. ¿Pero qué es 2EA? En el libro Being Twice Exceptional de Melanie Hayes, ella define la coocurrencia de altas capacidades y autismo, específicamente autismo, con este acrónimo, agregando la última A mayúscula para hacer referencia precisamente a la convivencia con el autismo. Entonces, en doble excepcionalidad, ¿las altas capacidades solo coexisten con autismo? No. La doble excepcionalidad fue definida en la década de los 80 por el doctor James Gallagher como la convivencia o coocurrencia de las altas capacidades y alguna otra condición que enmascare la expresión de las mismas. Generalmente cuando hablamos de doble excepcionalidad, abreviamos a 2E, sin la A. Después voy a explicar un poco la historia del concepto. Y ustedes se estarán preguntando, ¿qué es la doble excepcionalidad? Para definir la doble excepcionalidad debemos definir de forma rápida y individualmente tanto el autismo como las altas capacidades. Según la OMS, se calcula que en el mundo una de cada 160 infancias, un 0,625%, es autista. Según National Health Statistics Report del 2012, el 2% de la población es autista y los últimos estudios dicen que la población de mujeres y hombres autistas es de 1:1. Antes se creía que era de 4:1, incluso de 5:1,
pero actualmente, sin aplicar los sesgos de género, se ha comprobado que la incidencia o prevalencia de autismo, tanto en mujeres como en hombres, es la misma. Para definir autismo, quise tomar la definición que se usó por parte de la Asesoría Técnica Parlamentaria en la tramitación de la Ley de Autismo en Chile. Esta, en líneas generales, palabras más, palabras menos, coincide bastante con lo que dicen los distintos manuales diagnósticos con enfoque biomédico. Quise tomar esta definición porque creo que es fundamental que entendamos cómo estos conceptos influyen en la consideración de personas autistas en las políticas públicas y cómo somos mirados ante la ley, en este caso la legislación chilena. Se puede encontrar en la página de la Biblioteca Nacional del Congreso de Chile, bnc.cl, y dice así: el trastorno del espectro autista, TEA, se caracteriza por déficits persistentes en comunicación e interacción social, así como también patrones repetitivos y restringidos de conductas, actividades e intereses. La evidencia científica disponible indica la existencia de múltiples factores, entre ellos los genéticos y ambientales, que hacen más probable que un niño pueda padecer un TEA. Como se habrán fijado, hay una serie de conceptos y palabras destacadas, y son las mismas palabras que mencioné al comienzo de esta conversación. Esta es la visión que existe del autismo en la investigación, y lo que es peor, en las normativas vigentes en la gran mayoría de los países. Cuando le pides a una persona identificarse desde el trastorno, yo soy TEA o yo soy trastorno del espectro autista, estás pidiéndole que se identifique desde sus crisis, meltdowns, ecolalias y sus malos momentos. Lo estás deshumanizando y olvidando que el autismo es mucho más que eso, es nuestra identidad, son nuestros momentos buenos y nuestros momentos malos. Por lo mismo, nuestros intereses no son restrictivos ni restringidos, pero más adelante les hablaré de cómo yo definiría el autismo desde un enfoque de derecho. Me gustaría citar 3 artículos que me parecen bastante interesantes para abrir el debate sobre cómo estamos consiguiendo la investigación y representación del autismo. El primero es un artículo publicado en 2022 por Mónica Bota y Ailey Cage, que habla sobre la crisis que existe en la investigación sobre el autismo. Muestra el sesgo capacitista de la comunidad investigadora a la hora de enfrentarse a la comunidad autista. El segundo es una respuesta de algunos investigadores autistas a un artículo publicado el año pasado también. A full semantic toolbox is essential for autism research and practice to thrive, de Alison Singer con otras investigadoras. Lo que este grupo de investigadores autistas quiere visibilizar es cómo el lenguaje despatologizante y con enfoque de derecho es completamente válido en investigación de calidad sobre autismo, como su título bien lo propone. Y acá es donde tenemos que empezar a reflexionar sobre el cuestionamiento de los antiguos paradigmas, que también hablaremos más adelante. El tercer artículo del 2021, que me gusta muchísimo porque entrega un glosario del lenguaje que deberíamos usar a la hora de hablar de autismo tanto en la academia como en los abordajes. Además de entregar una serie de preguntas para analizarnos como personas ligadas a la investigación, comunicación, agentes educativos y personal de la salud ligado al abordaje previo a las interacciones con personas autistas. Sé que en la diapositiva que estamos viendo se ve pequeñito, es mucha información y en inglés, pero al final de la presentación voy a poner un glosario con los principales conceptos que deberíamos evaluar a la hora de hablar de autismo. Con respecto a las preguntas, son 7 y creo que se pueden aplicar no tan solo a la investigación académica, sino que al diario vivir también, cuando, por ejemplo, una persona lista tiene que interactuar con una persona autista. Las preguntas son las siguientes. 1. ¿Usaría este lenguaje si estuviese hablando con una persona autista? 2. ¿Mi lenguaje sugiere que las personas autistas son inherentemente inferiores a las personas alistas o afirma que carecen de algo fundamental para ser considerados seres humanos? 3. ¿Mi lenguaje sugiere que el autismo es algo que puede arreglarse, curarse, controlarse o evitarse? 4. ¿Mi lenguaje patologiza innecesariamente cuando describo necesidades específicas de apoyo? 5. ¿Mi lenguaje sugiere a las personas que la meta de mi investigación es el control conductual y normalización en vez de garantizar la mayor autonomía y agencia para las personas autistas como razonablemente sea posible? 6. ¿Estoy usando palabras o frases específicas con el único motivo de ser
tradición en mi campo de trabajo, a pesar de que las personas autistas han expresado en reiteradas ocasiones que ese lenguaje puede ser estigmatizante? 7. Mi lenguaje innecesariamente excluye a las personas autistas, sugiriendo que sus características no tienen ninguna relación con las características de personas neurotípicas. Si se fijan, son preguntas que parecieran ser bastante obvias, pero que no todos se hacen a la hora de interactuar y enfrentarse a personas autistas. Finalmente, se trata de humanidad y empatía. Cuando a mí me piden definir qué es el autismo para mí, en una definición sucinta y clara, digo, el autismo se reconoce como un neurotipo divergente que es la variación natural y necesaria del desarrollo neurológico del cerebro, donde la información se integra de forma distinta a la del resto de la población con respecto a lo sensorial, cognitivo y afectivo. Se caracteriza por atención en detalles, búsqueda de patrones, sistematización de la información en base a la focalización de intereses profundos o pasiones que pueden ser temporales, permanentes, únicas o diversas. Bueno, y así fue como tuvieron que pasar 33 años para dar con mi identificación como persona autista. Y ojo, no es que no haya presentado desafíos durante todo ese periodo de tiempo, sino más bien tuve que tratar de vivirlos en silencio y sin preocupar ni incomodar a mi familia ni entorno cercano. Como a toda persona autista que se identificaba de forma tardía en la adultez, mi identificación no estuvo ajena a una buena dosis de dudas y cuestionamientos. Mírate, no pareces autista. O de seguro es un autismo leve. O mi favorita, la que más me gusta. Todos somos un poco autistas. Bueno, esas y un montón de otras frases trilladas que trataban de darme o un pésame o tratar de negar lo que de verdad soy. Por desgracia, existe en el imaginario colectivo una idea del autismo y cómo se presenta, tanto en lo expresivo como en lo corporal. Es más, existe una idea de cómo un varón cis adulto autista debe verse. Por ejemplo, Sam Gardner en Atypical, Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, Sean Murphy en The Good Doctor. Ese es el rostro del autismo. Hace poco tuvimos un rostro femenino, el de la abogada Wu, pero no era muy distinto al de esos hombres blancos heterosexuales. Yo no me veo como ninguno de ellos. Soy un tipo corpulento, con tatuajes, latino y gay. Mi físico, mi sexualidad, mi expresión de género son intimidantes para las personas que tienen esta concepción del autismo. Y lo entiendo. Cuando los desafíos de otras personas autistas son mayores, cuando los apoyos necesarios son más evidentes, tendemos a tomar esa cara y hacerla nuestra representación física de la condición o el neurotipo, sea autismo, altas capacidades, atención divergente, etc. Y también puedo entender el dolor y frustración de esa madre que diariamente tiene que encontrarse con personas como yo en redes sociales, hablantes y reguladas, y ver a su lado a su hija que no puede y quizás nunca pueda hacer lo que yo mismo estoy haciendo hoy con esta ponencia. Lo que no entiendo es el odio. La rabia puedo imaginármela, pero jamás puedo entender que una madre me desee el autismo de su hija en un 2 de abril, el día de la concienciación del autismo. Y me gustaría ser bien claro con lo que estoy diciendo, porque no es que me duela a mí personalmente, me duele por esa infancia. Entiendo lo agotador que puede ser, pero maldecir usando a tu propia hija para hacer daño, creo que es cruel e injusto, no para esa madre, sino que para esa infancia. Ser como somos no nos hace ni más ni menos válidos. Yo hablo con mi propia voz, desde mi experiencia y mis vivencias. No pretendo ni quiero ser la voz del autismo ni de otras personas autistas, como tampoco creo que nadie debería adjudicarse esa vocería sin el consentimiento de su hija. Yo mismo fui una infancia no hablante. Nunca nadie quiso hablar por mí. Mi familia me entregó las herramientas para que yo pudiera hacerlo por mí mismo, aunque
los médicos dijeran que yo no tenía intención comunicativa. Mi familia siempre supo que yo tenía algo para comunicar, fuera con lenguaje oral o otro método de comunicación alternativa o aumentativa. Cuando empecé mi camino de identificación, y hasta hoy mismo, no ha habido ni un día donde no haya tenido que comprobar que soy autista. Con quienes me comunico a diario, con equipos médicos, incluso autoridades que están a cargo de servicios para la comunidad en situación de discapacidad en Chile. Cuando me aplicaron el primer instrumento, el A22, no marqué. Por suerte, lo hice con una profesional destacadísima que me aplicó otros instrumentos como un test de enmascaramiento y el ADR, que es una entrevista a tu cuidador principal de la infancia. Y ahí obtuve mi identificación habiendo mirado todos los tests y también las entrevistas previas. Pero había algo en mí que me hacía no sentirme lo suficientemente autista, principalmente por no haber marcado en el primer instrumento. ¿Seré lo suficientemente autista? Me preguntaba constantemente en mi cabeza. Y así fue como empecé a investigar, a educarme, a hablar de autismo y poco a poco llegué a instancias académicas, a otros lugares. Y así fue como empecé a colaborar en investigación académica sobre autismo y discapacidad. Y me di cuenta que todas esas inseguridades solo eran el eco de las voces de estas personas que durante 36 años cuestionaron mi identidad y que probablemente lo sigan haciendo. Partí pensando que era un neurotípico fallido para luego ser identificado como persona autista y creer que era una persona neurodivergente fallida. Cuando por fin pude mirarme con ojos un poco más amables, mis jefas en los proyectos de investigación en los que estaba colaborando como experto con experiencia, me preguntaron si no había pensado en evaluarme para altas capacidades. Yo inmediatamente me reí y les dije, con suerte sé sumar. No creo que estemos hablando de lo mismo. Ellas, bueno, se rieron también y me dijeron que no tenían nada que ver una cosa con la otra, que ellas, siendo psicólogas, tenían alguna idea de lo que podía resultar de la aplicación de estos instrumentos y que me iban a recomendar a una persona que pudiese aplicarlos. Inmediatamente pensé, yo no soy ese matemático excéntrico, ni un médico genio, ni mucho menos la abogada destacada. ¿Seré realmente una persona altas capacidades? Cuando hablamos de altas capacidades, existen muchos mitos que van desde la genialidad que se ven en las series de televisión que tocan el tema del autismo y que ya vimos anteriormente, hasta que es una versión capacitista de autistas que tienen más acceso a la educación y privilegios. Pero realmente, cuando hablamos de altas capacidades, estamos hablando de un potencial que es parcialmente congénito y que necesita de un entorno favorable y la aplicación de recursos para que se desarrolle. Las personas altas capacidades son las que demuestran un nivel de aptitud y o competencia en uno o más dominios en una o varias áreas del rendimiento. Y ojo, no es condición sine qua non ser bueno en todo, como tampoco lo es tener un buen desempeño académico o laboral. Por ejemplo, se puede ser un gran deportista sin destacar en lo académico y aún así ser una persona de altas capacidades. Leta Honeyworth fue la primera que dijo que una infancia podía ser altas capacidades y destacar solo en un área y no en todas las áreas del conocimiento. También decía que los entornos eran muy importantes para el desarrollo del talento. Esto es fundamental para entender que las altas capacidades no son esa genialidad toda prueba que avanza por sí misma sin apoyos ni ayudas. Javier Turón, un investigador que se ha dedicado por más de 30 años a la investigación y el estudio de altas capacidades y desarrollo del talento, dice una frase que se ha malinterpretado en muchas ocasiones. El talento que no se cultiva se pierde. Y se refiere precisamente a la idea de que las altas capacidades no se basan en conocimientos innatos, sino que en aprendizajes que pueden verse favorecidos, dadas las condiciones, apoyos y ajustes por el neurotipo de estas personas. Además, Silvia Sastre Riva y Anthony Castelló complementan muy bien esta definición cuando dicen que se representa como una configuración neurobiológica multidimensional que puede tener correspondencia con las pruebas obtenidas en los test, aunque no necesariamente.
Esto con el fin de olvidarnos de la antigua mirada sobre las altas capacidades y la puntuación del CI por sobre 130. Además, al hablar de configuración neurobiológica, estamos hablando de un neurotipo. Así que, al igual que el autismo, es parte de las neurodivergencias y como nuestro cerebro está diseñado para procesar información y diversos estímulos. A la hora de buscar información sobre altas capacidades, podemos encontrarla bajo varios términos. El más común es altas capacidades o AACC. También podemos encontrarla bajo el nombre de alta capacidad intelectual, altas habilidades, alta dotación o dotación, y en inglés podemos encontrarla bajo los términos giftedness, gifted o talented, high intellectual capacity o high intellectual potential. Tanto en inglés como en español, como podrán haber visto, hay dos diferencias grandes cuando tratamos de definir las altas capacidades. Y estas son la aptitud y la competencia. Por un lado está la aptitud, que es la potencialidad, que es parcialmente congénita, como ya habíamos hablado, y que podrá desarrollarse entregando los recursos adecuados. Por otra parte está la competencia, que son las competencias manifiestas, resultados de la puesta en práctica y desarrollo de dichas aptitudes. Joseph Renzulli desarrolló el modelo de enriquecimiento trifásico que concibe una visión más ampliada de las altas capacidades y que muchas veces ha sido mal utilizado como un modelo de identificación, cuando en realidad es un modelo de abordaje educativo. Conceptualiza las altas capacidades como la interacción de tres factores principales: habilidades por sobre la media, creatividad y compromiso con la tarea. Deja de considerar las altas capacidades como un rasgo, como el color de los ojos o una característica específica que una persona posee o no en un momento particular del desarrollo. No existe un cromosoma de oro, como se podría decir, que permite identificar a las personas de altas capacidades a la hora de la evaluación. Las altas capacidades, como bien dice Sastre, Rivera y Castelló, no son unidimensionales e incluyen estas covariables congénitas. Por lo mismo, no podemos pretender que lo que puede ser visto como una ventaja comparativa en el terreno de lo neurológico se cristalice sí o sí en un desempeño exitoso en lo laboral o en lo académico. Pero tampoco podemos descartar de plano que las personas que no tienen esta configuración neurobiológica puedan tener efectivamente éxito en sus áreas de interés. Desde hace un tiempo me dedico a la divulgación de información sobre autismo y altas capacidades, tanto a nivel institucional, colaborando con fundaciones, organizaciones e instituciones gubernamentales. Pero también lo hago en redes sociales. Y uno de los perfiles que más frecuentemente se me acerca para preguntarme sobre doble excepcionalidad es la típica persona autista que rinda muy bien en lo académico o en lo laboral. Una persona que tiende a ser líder y tiene mucho éxito en todo lo que se propone, especialmente en su área de interés. Por desgracia, existe una idea errónea sobre la relación entre las altas capacidades y el éxito. De hecho, en el mismo libro que cité al comienzo de Melanie Hayes en esta conferencia, hay muchos ejemplos de personas doblemente excepcionales que tienen trayectorias profesionales y académicas lejos del éxito. Personas doblemente excepcionales que tienen problemas para conseguir trabajo, rendir académicamente y tienen desafíos conductuales y con la autoridad. Como no existe una forma de verse o parecer autista, tampoco existe una forma de verse o parecer altas capacidades, pues ninguna de las dos tiene características físicas. Pero no solo eso, tampoco tienen características de éxito. Nada, nada va a garantizar el éxito, ni el autismo, ni la alta capacidad, ni ninguna condición neurobiológica. Eso tenemos que sacárnoslo de la mente de una vez por todas. No por tener éxito somos altas capacidades, ni por ser fracasados carecemos de las altas capacidades. No tiene nada que ver con las trayectorias de cada una de las personas. Tiene que ver con una configuración biológica que, como ya hemos dicho en varias ocasiones, es parcialmente congénita. Tiene que ver con la genética y con el ambiente, el entorno y cuáles son cuáles son los apoyos a los cuales accedimos para desarrollar esas competencias o talentos. O si no, simplemente se quedan en aptitudes, en cosas que pudieron ser y no fueron.
Y aquí es donde la frase de Javier Turón nos hace mucho sentido. El talento que no se desarrolla se pierde, no se ve. Las altas capacidades efectivamente pueden ser invisibles. Ser una persona altas capacidades no significa tener un éxito comprobable en tu área de interés. Tampoco significa ser el mejor en lo que haces o la mejor en lo que haces. Como tampoco no serlo va a determinar las metas que puedas alcanzar en tu vida. El éxito y las altas capacidades no son directamente proporcionales. Pueden converger como puede que no. Las trayectorias dependen del trabajo y del desarrollo de las habilidades que se pueden transformar en competencias o aptitudes. Por eso es muy importante considerar los detalles únicos de cada una de las personas, sus funciones ejecutivas, habilidades sociales, sobreexcitabilidades, necesidades de apoyo y ajuste, entre otros que puedan mermar el desarrollo de dichas habilidades. El coeficiente intelectual o el CI solo muestra una arista de la persona que lo posee. Es un elemento que además depende de la cultura, educación y contexto socioeconómico de quien está siendo evaluado. Los desafíos que pueden presentar las infancias pueden tener múltiples orígenes y no siempre están ligados a las habilidades, ni siquiera a los aprendizajes. Por esto mismo es tan importante que todas las infancias, tanto neurodivergentes como neurotípicas, puedan evaluar su integración sensorial, pero especialmente las infancias neurodivergentes. De todas formas, me gustaría retomar un concepto del cual hemos hablado en ambas identificaciones, pero quizá aún no entramos en detalle. Me gustaría hablar de la neurodivergencia, pero para poder entender mejor la neurodivergencia, primero tenemos que hablar de algo que se conoce como el paradigma de la neurodiversidad. Yo, particularmente, cada vez que hablo de neurodiversidad, me gusta mucho citar a una investigadora autista australiana llamada Jacqueline Hooting, que en una charla TED que hizo acuñó una frase que me quedó muy presente. Y dice, tal como la biodiversidad ayuda a crear un ambiente físico, saludable y sustentable, la neurodiversidad puede o podría ayudar a crear un ambiente cognitivo saludable y sustentable, remarcando que al ser parte natural de la diversidad neurobiológica, también es necesaria para el desarrollo del planeta. El término neurodiversidad fue acuñado por primera vez por la socióloga Judy Singer en 1998 y lo acuñó como sinónimo de la biodiversidad neurológica. Así, como la biodiversidad indica la coexistencia y diferenciación de varias especies en un ecosistema, la neurodiversidad define la variación natural entre el cerebro de unos y el cerebro de otros. A veces me encuentro con publicaciones o algunos teóricos que usan el concepto de neurodiversidad como el antónimo de lo que sería el cerebro típico o el desarrollo típico del cerebro. Y eso no es correcto. La neurodiversidad son todos los cerebros. Entre ellos podemos encontrarnos con los cerebros típicos o cerebros neurotípicos, que es el desarrollo neurológico típico del cerebro y que está presente, descontando las diferencias individuales de cada uno, evidentemente, en la mayoría de la población, en el 85% de las personas, se estima. Mientras que el 15% restante comparte un desarrollo neurológico distinto en algunos aspectos y que hace que estén fuera de la tipicidad o la neurotipicidad, y a esto se le llama neurodivergencias. Estas cifras del 85 y el 15% no consideran a las personas de altas capacidades porque aún no está reconocido como una identificación formal. Dentro de lo que conocemos como el paraguas de las neurodivergencias, podemos encontrarnos con el autismo, la atención divergente o como se le conoce popularmente como TDAH, trastorno límite de la personalidad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno afectivo bipolar, epilepsia, síndrome de Tourette, síndrome de Down, discalculia,
dislexia, trastorno por estrés postraumático complejo, entre otros. Cuando hablamos de neurodivergencias, hablamos de cómo nuestros cerebros procesan la información desde nuestra concepción. Por ende, es parte de nuestra identidad. Por lo tanto, para referirnos a ellas, gran parte de la comunidad de adultos autistas y otras neurodivergencias que se están sumando, por suerte, preferimos hacerlo desde el lenguaje de identidad primero y no anteponer a la persona. Así es como preferimos ser llamadas como autistas y no personas con autismo. Hay diferencias, aún no es algo que está normado, por así decirlo, dentro de la comunidad de adultos autistas. Cada uno sabe cómo se identifica y mientras sepa por qué lo está haciendo, está todo bien, se aceptan todas las identificaciones. Pero lo que sentimos muchos de nosotros autistas es que cuando anteponemos el con, es como si tuviéramos algo que pudiéramos sacarnos. Por ejemplo, voy a ir a comer hoy día con una amiga, así que no voy a llevar el autismo porque no me acomodo hoy día. Y la verdad es que el autismo es parte de nosotros y tenemos que convivir con él, también con nuestras altas capacidades o nuestra atención divergente. Por desgracia existe un prejuicio desde la población neurotípica principalmente de querer separar nuestros neurotipos de nuestra identidad. Y desde esa creencia es donde nace el camuflaje social o el masking. Al contrario de las creencias populares, el masking o enmascaramiento no es exclusivo del autismo. Varias neurodivergencias, de hecho, también lo hacen, incluidas las altas capacidades, ni tampoco es un fenómeno exclusivo de un género, ni tiene algún límite etario. Estas conductas son realizadas por personas independientes de su identidad de género y de su edad. No tiene que ver con el binarismo de género tampoco. Hay personas que se identifican como mujeres socialmente, como personas que se identifican como hombres socialmente, y hombres biológicos y mujeres biológicas que enmascaran. Nada tiene que ver con el género ni el binarismo. Este particularmente es un tema que me interesa mucho y que me gusta dejar en claro siempre, porque en los últimos años vi como algunos profesionales identificaban formalmente a personas que, especialmente a mujeres biológicas, evidentemente, como autistas femeninas, como si fuese otra caracterología del autismo el hecho de ser mujer biológica. Esto no tan solo es falso, porque el autismo es igual en todos, las características son las mismas. Otra cosa es hablar del sesgo de género, que lo hablamos al comienzo de esta ponencia, que partió siendo una condición, que solamente, un neurotipo que solamente existía en varones, según los estudiosos de esa época, antes de lo que salieron los estudios de Zuccarello, eh, traducidos porque eran mucho anteriores a los de Asperger y Kanner. Eh, y después, como esta proporción ridícula de cada 5 hombres, una mujer era identificada como autista, a lo que estamos ahora, que es uno es a uno. El sesgo de género existe, sigue existiendo. Es completamente distinto a que existe un tipo de autismo que se da en mujeres biológicas o en hombres biológicos. Esto solamente es generar debate en el binarismo de género y excluye y revictimiza a una gran parte de la comunidad autista, que es la población no binaria y trans. Básicamente lo que hacen es tener que formarse en filas binarias para básicamente ser evaluados. Yo me pongo los anteojos evaluadores según tu género biológico, según tu identidad de género biológica. Y eso creo que le ha hecho mucho daño al movimiento autista, así que eh, es muy bueno que aprendamos a diferenciar lo que es el sesgo de género de lo que puede ser un autismo femenino o masculino, que es una ridiculez. Volviendo al tema, cuando buscamos definiciones de masking, efectivamente existen muchas definiciones. Hay tipos de masking, de camuflaje social, el enmascaramiento, la asimilación, la compensación. Pero para esta ponencia yo quise hacer mi propia definición del masking, basada en lo que ya se conoce, para que podamos usarla en el contexto de la doble excepcionalidad. El masking es cuando una persona aprende o pone en práctica e imita ciertos comportamientos e ineludiblemente suprime otros en función de parecerse más a quienes le rodean.
Cuando destaco las palabras imitar y suprimir es porque siempre me llega la misma pregunta. ¿No es el masking más que la adolescencia? No, no lo es. Todas las personas nos adaptamos a los ambientes, especialmente cuando estamos construyendo lo que será la persona que queremos ser. Tomamos elementos que nos parecen atractivos y los sumamos a lo que ya hemos ido construyendo con el tiempo. Entonces es un proceso adaptativo. Por el contrario, el masking es un proceso imitativo en la mayoría de los casos. Carece de proceso propio y alista de adaptación. Es mimético, lo que puede percibirse bajo una mirada externa como falso, impostado e incluso una burla o un acto ofensivo. Estos sirven para ocultar y suprimir comportamientos que pueden ser naturales para personas autistas, como los stimmings, ecolalias y otros. Suprimir comportamientos naturales y regulatorios por otros ajenos que no sirven para las situaciones en las que estamos puede llevarnos a tener crisis y hasta la pérdida de nuestra propia identidad. Y para ir un poco más lejos, el masking también actúa como un mecanismo de supervivencia. Al vernos en situaciones que nos incomodan o donde nosotros estamos incomodando a otra persona, se activa en el cerebro neurodivergente una respuesta que se asimila a estar enfrentado a una situación de vida o muerte. Entonces el masking tiende a ser doloroso, tiende a ser cansador. Muchas veces cuando entramos en dinámicas que son de enmascaramiento continuo o prolongado, porque no todas las experiencias de masking son voluntarias, también hay experiencias que están fuera de nuestro control y que muchas veces ni siquiera podemos detectar. Tendemos a quedar muy cansados, incluso tener apagones completos, sensoriales, que pueden tomarnos días de recuperación. Entonces, nunca podemos asimilar lo que es un proceso adaptativo de lo que es un proceso de masking. Las personas autistas con identificaciones tardías como yo, estamos enfrentadas cada día a detectar algunas de estas conductas para llevar una mejor calidad de vida. Si bien el masking puede ayudar a algunas personas autistas a sobrellevar instancias sociales, evitar exclusión social y pasar por personas neurotípicas, hay un costo detrás de esto. No hay muchas cifras sobre las altas capacidades ni la doble excepcionalidad, pero sí sobre el autismo. El 79% de la población autista presenta algún tipo de enfermedad mental. Las personas autistas somos 3 veces más propensas a autolesionarnos y tener ideación suicida. Según los resultados de un estudio poblacional con individuos mayores a 10 años, entre 1995 y 2016, la identificación autista está asociada a tasas 3 veces más altas de intento de suicidio y suicidio que la población general. Con respecto a los intentos de suicidio, el 92% de la población autista que intentó suicidarse al menos convivía con una condición de salud mental o una neurodivergencia. En los casos de suicidio, el 90% de la población autista que murió por suicidio convivía al menos con una condición de salud mental o otra neurodivergencia. Según el British Journal of Psychiatry del 2016, estimó que la expectativa de vida de una persona autista es de 54 años, menos de 20 años que la de la población general. Cuando una persona debe ir en contra de su propia neurología, como piensa y procesa la información solo para agradar y encajar en un mundo que no empatiza con nosotros y no quiere hacer ajustes para facilitar nuestro paso por este mundo, es difícil encontrar un sitio. Por esto mismo, cuando las personas hablan de las etiquetas tan ligeramente, ¿por qué necesitan más etiquetas? ¿Por qué etiquetarse? ¿Por qué no seguir un desarrollo normal? Es por esto mismo. Necesitamos conocernos, necesitamos saber que no estamos mal, que no somos neurotípicos fallidos, que no somos personas que no están entendiendo el mundo porque somos culpables. Y además necesitamos una comunidad, personas que sepan por lo que estamos pasando, que entiendan lo que estamos pasando. Estos apoyos son fundamentales para parar estas cifras de las cuales estábamos hablando. Entonces, ¿necesitamos las etiquetas? Sí, las necesitamos. Cuando nos enfrentamos a la doble excepcionalidad, tenemos que poder diferenciar bien a qué nos estamos refiriendo,
pues la historia del concepto ha cambiado muchísimo durante este tiempo. En 1973, Elkin introduce la idea de Gifted Kids with Learning Disabilities, o infancias dotadas con discapacidades de aprendizaje. En 1977, Schumacher lo describe como Gifted Handicapped, que sería dotados en situación de discapacidad. Recién en 1980, como ya hablamos, el doctor James Gallagher acuña el término twice exceptional o doble excepcionalidad. Y a mediados del 2000, esto se acorta para separarlo de la Exceptional Child Education o la educación para infancias excepcionales. Y recién el año pasado sale el libro del cual habíamos estado hablando, Being Twice Exceptional, de Melanie Hayes, que acuña el término 2EA. Existen muchos mitos sobre qué y qué no es la doble excepcionalidad. Los dos principales, en mi experiencia al menos, son que autismo y atención divergente, o conocido como TDAH, es doble excepcionalidad, y el segundo es que cuando existe doble excepcionalidad, existe una condición buena y otra que representa las problemáticas de la persona. Con respecto a la primera pregunta, la definición de doble excepcionalidad contempla altas capacidades y otra neurodivergencia, condición de salud mental, discapacidad e incluso la pertenencia a grupos segregados como las disidencias, minorías étnicas, lingüísticas y culturales, etc. Lo único que se mantiene como determinante en este concepto son las altas capacidades, como ya lo vimos anteriormente en los conceptos de James Gallagher. Autismo y atención divergente no son una doble excepcionalidad. Existe un marco donde podemos guiarnos para determinar cuando hablamos de doble, triple o multiexcepcionalidad. Doble excepcionalidad es cuando coexisten las altas capacidades y alguna neurodivergencia, discapacidad física o condición de salud mental. Triple excepcionalidad es cuando coexisten la doble excepcionalidad anteriormente descrita con el hecho de pertenecer a un grupo históricamente segregado, como lo pueden ser las minorías étnicas, culturales, lingüísticas o disidencias. Mientras que la multiexcepcionalidad es cuando las altas capacidades conviven con más de alguna de las condiciones descritas en la doble excepcionalidad. Por ejemplo, autismo, atención divergente y altas capacidades. Hay muchas personas que consideran que cualquier desafío que pueda presentar la persona altas capacidades, incluso una ansiedad o depresión como eventos y no condiciones permanentes, son personas doble excepcionalidad. Pero la verdad es que tenemos que poder diferenciar lo que es propio de la persona de lo que no lo es, como un evento particular. En ese sentido, las altas capacidades no están libres de desafíos, sin que esto signifique que haya que tener dobles identificaciones. Solo porque se me está haciendo difícil lidiar con mis características como persona neurodivergente y en este caso altamente capaz. En ese aspecto, Susan Baum y Robin Schader describen en su libro To Be Gifted and Learning Disabled que la doble excepcionalidad es la unión de la habilidad o las altas capacidades y el desafío, en lo que no estoy del todo de acuerdo, pero destacan en un gráfico muy simple que la unión de ambas condiciones era una nueva realidad. Y en esa última parte es donde estoy muy de acuerdo. Si nos seguimos empeñando en diferenciar ambas en lo bueno y lo malo de una persona, solo demonizamos neurotipos y es capacitista. Tenemos que poder ver a la persona de manera integral y multidimensional. Cuando yo me enfrenté por primera vez a la 2.2, sí, ese mismo instrumento donde no marqué y me hizo dudar de mi propia identificación, no sabía de mi doble excepcionalidad. Después, cuando fui a evaluarme para altas capacidades en la aplicación del VICE, sentí que había fallado también. Tiendo a ser muy perfeccionista y suelo distraerme muy rápido. Ahora puedo entender por qué siempre me sentí como un pez fuera del agua, porque estaba viendo cada identificación por separado. Mi experiencia, por ejemplo, con el masking es probablemente muy distinta a la que otras personas autistas pueden experimentar. Mis estrategias son distintas, más allá de las individualidades de cada persona a la hora de hacerlo. Existen otras herramientas y otras preocupaciones a la hora de determinar qué partes de mi ser quiero enmascarar. Tenemos mucha información que nos habla desde las barreras, que cualquier coocurrencia pueda afectar, limitar o esconder el potencial que se presenta en las altas capacidades. Cualquier desafío que pueda presentar la expresión de aptitudes en competencias suele ser atribuida a la convivencia con otra condición. Esto no tan solo refuerza el estereotipo del que hablamos al comienzo de esta ponencia, el cromosoma dorado,
o esta condición perfecta e inmaculada que solo puede traer beneficio a nuestra vida. También afecta de manera directa a las personas que, aun cuando pueden presentar habilidades en un área en específico, tienen desafíos en otras áreas. Como pasa con el modelo biomédico y rehabilitador de la discapacidad, se trata de buscar las barreras en el interior de la persona y no, como debería ser, en la falta de apoyos, ajustes y estímulos por parte del contexto externo. ¿Existe una buena y una mala? No. Ambos neurotipos presentan sus desafíos y sus beneficios. Para poder avanzar en la comprensión de las altas capacidades, debemos entender que como neurodivergencia tienen sus desafíos propios. Mientras no saquemos de nuestra cabeza la falsa idea de la superdotación, este término tan vilipendiado, como personas innatamente talentosas que no necesitan de apoyos para cristalizar ese potencial, es muy difícil que humanicemos las altas capacidades y comprendamos que son más complejas de lo que creemos. Con esta sobreestimación, solo dañamos a las personas que tienen que convivir con expectativas que las personas y la sociedad ponen sobre ellas. Adelantar a las personas altas capacidades en sus currículos, por ejemplo, no es la forma de enfrentar la falta de apoyos que como institución educativa no podemos brindar, porque con esto vienen aparejados una serie de nuevos desafíos. Falta de apoyos emocionales, nuevos integrantes en la vida con otras edades, otras necesidades, otras curiosidades, ostracismo y otros problemas que no están asociados a las altas capacidades, sino que a forzar relaciones y procesos en infancias que necesitan más desafíos académicos, pero no emocionales ni sociales. Con este tipo de comportamiento nos estamos olvidando del interés superior de las infancias y construyendo nuevas barreras que hacen más compleja aún la vida de estas infancias neurodivergentes. Esta es la razón por la cual las altas capacidades deben ser consideradas dentro de las necesidades específicas de apoyo educativo. Hay algunos países y establecimientos que ya lo han hecho, pero mientras esto no sea una política de Estado, estamos perjudicando directamente a toda esta población. Tanto en altas capacidades como en doble excepcionalidad, aún queda mucho por descubrir. Son identificaciones relativamente nuevas comparadas con el resto de las neurodivergencias y aún queda mucho por investigar. Podemos disentir si creemos que el autismo es mejor acompañado con una alta capacidad o si hay una mejor que la otra, si algunas son los desafíos y otras son las habilidades, como se ha planteado en muchos de los trabajos que he mostrado. Yo ya les di mi opinión, ya saben qué es lo que he evaluado siendo una persona doble excepcionalidad. Pero en lo que creo que no podemos disentir es que tanto en altas capacidades, en doble excepcionalidad y en autismo, se necesitan de apoyos específicos y apoyos específicos educativos particularmente. No existe el talento innato, no existe la cristalización de las competencias y de las aptitudes sin trabajo, sin apoyos, sin ajustes. Entonces creo que es muy importante que podamos pedir eso a nuestros gobiernos en los distintos países que estamos colaborando aquí en el Congreso y dar mayores oportunidades a estas personas, especialmente a las personas de excepcionalidad y altas capacidades, para poder desarrollar sus potenciales de la mejor forma, como lo hacemos con el resto de las neurodivergencias. Es simplemente eso. A continuación les voy a dejar aquí el glosario que les prometí al comienzo de la ponencia sobre el lenguaje ajustado al enfoque de derecho y que aún usamos bajo el paradigma biomédico y que cada vez está más presente en la investigación sobre autismo, especialmente en investigadores autistas que investigan sobre autismo y me gustaría que se replicara en los distintos abordajes o investigaciones académicas que puedan salir de este congreso. Con esto me despido. Les quiero dar las gracias a quienes me invitaron, a los que están ahora presentes viendo la ponencia y que llegaron hasta aquí después de una larga hora de conversación. Espero que les haya servido todo lo que les he expuesto y que nos veamos en un futuro. Muchas gracias, que estén muy bien.